Hola, ¿qué tal están? Comentarios sobre la posfelicidad. En este vídeo realizaré una serie de reflexiones, de comentarios, de análisis sobre lo que es la posfelicidad, basándome en un fragmento del libro de José Carlos Ruiz titulado Incompletos. Concretamente su capítulo sobre la posfelicidad, a base de comentar unas frases subrayadas de ese capítulo, iré dando mis propias ideas al respecto. Dice José Carlos Ruiz, en una parte de ese capítulo, no es de extrañar que de un tiempo a esta parte en la hipermodernidad se haya puesto de moda la palabra procrastinar, un verbo que define a la perfección esta dejadez en torno a los deberes. Es cierto, vivimos en una sociedad en que cada vez los derechos se piden más, lo cual es lógico. Por otra parte, todos tenemos unos derechos reconocidos, eso es algo incuestionable, pero eso va unido a una serie de deberes que tenemos con los demás fundamentalmente. Y es verdad que cada vez vivimos en una sociedad más relativista, más escéptica, en la que la dejadez predomina en muchas situaciones, eso es cierto también, y eso pues hay que revertirlo, hay que cambiarlo, pero eso no se está haciendo. Vivimos en una sociedad en la que lo único que se valora prácticamente de forma general es el dinero, es el poder, y el poder y el dinero están realmente unidos. Ante este tipo de situaciones, claro, hay pues un cierto grupo de personas o un cierto número de ciudadanos que sí, efectivamente se esfuerzan, luchan, yo diría que una gran parte, pero hay otra parte que no. Entonces, lo que no puede ser es que al final se piense que tiene que predominar el procrastinar, el aplazar todas las cosas, el simplemente dedicarse al carpe diem, al disfrute del presente, que eso está bien también, pero también hay que pensar en ser creativos, en hacer cosas, en luchar por nuestros sueños, por nuestros objetivos, por nuestros planes, porque de esa manera la vida se hace mejor, se hace más grande, se hace una vida, diríamos, más completa. Pues eso no está en la mente de muchas personas. Por otra parte, como también señala el autor José Carlos Ruiz, en este sentido, pues habla del derecho a la felicidad y dice: esta legitimidad de la felicidad posmoderna abraza sin pudor y por igual tanto lo sensorial como lo material y rebaja así la presión sobre las exigencias morales. Efectivamente, parece que la moralidad está desapareciendo del mapa actual en algunos estratos de la población, y esto es algo sumamente negativo, porque al final la ética trata de que se consiga una convivencia cordial, amistosa, buena, y parece que el valor de la bondad, el valor de la justicia, quedan como un segundo o un tercer término. Y esto pues no es bueno tampoco para la convivencia de las personas. No hay que olvidar que, por ejemplo, efectivamente, quizás la mayor parte de la gente es buena, no lo pongo muy en duda, pero hay una parte de la población o hay una serie de personas que cometen delitos, etcétera, y eso hay que controlarlo. ¿Cómo? A través de la policía, para que no delincan, y a través de otras fuerzas policiales o fuerzas del orden, como son la Guardia Civil y la policía local, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos decir que existe un derecho a la felicidad, eso es incuestionable, pero no vale todo para conseguir esa felicidad, y parece que una cierta cantidad de gente piensa que sí, que vale todo. Por otra parte, también podemos decir que en todo lo que hacemos en la vida existen deberes, y así lo señala José Carlos Ruiz. Dice: a poco que busquemos en todas las acciones encomiables, hallaremos una ley del deber que ordena y no deja entrar en liza lo que nuestro antojo encuentre grato para nuestra propensión. Efectivamente, no podemos vivir solamente de antojos en la vida, de caprichos continuamente. Y eso también hay que decirlo en relación con la educación de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños. Está bien una educación permisiva hasta cierto punto, pero también hay que marcar unas líneas rojas en los comportamientos, hay que potenciar el respeto a los demás, cosa que pues muchas veces no se hace o brilla por su ausencia, desgraciadamente, y todo eso pues hay que decirlo alto y claro. Realmente podemos decir que estamos en una época en la que tenemos más posibilidades de conseguir conocimiento, de disfrutar de la vida, de hacer deporte, etcétera, etcétera, y mucha gente no lo está aprovechando.
Simplemente eso sirve para que mucha gente se estanque, viva en la mediocridad y nada más. Por supuesto, están en su derecho porque cada uno es dueño de su propia vida. Eso es lógico y no se puede criticar en ese sentido, porque la libertad personal es lo más extraordinario, es lo más grande. Pero, en fin, si quisiéramos vivir de la mejor forma, pues tenemos que ser autónomos, creativos, críticos, pensar adecuadamente, pensar en profundidad las cosas, etc. A todo esto se une la crisis de la familia, que es algo realmente tremendo y que está sucediendo desde hace una serie de años ya, en España, en toda Europa y en general en el mundo. Por eso dice también José Carlos Ruiz lo siguiente: la familia, en el sentido tradicional del término, sigue estando en la cima de la valoración social, y los gobiernos incrementan las políticas activas tratando de favorecer esta estructura. Pero como hemos visto, el número de separaciones y divorcios aumenta y el descenso de la natalidad o el incremento de parejas que no pretenden tener hijos es cada vez mayor. Efectivamente, se vive en una actitud de egoísmo absoluto muchas veces. También es cierto que la economía no ayuda a que se incremente el nivel de natalidad, sino más bien todo lo contrario, por la crisis económica que estamos padeciendo, la subida tremenda de la inflación, del índice de precios al consumo, etcétera. Y claro, muchos expertos o analistas políticos dicen que por causa de la guerra de Ucrania y por causa de la pandemia, pues los gobiernos no pueden hacer frente a esta crisis económica. Pero esto es discutible desde un punto de vista puramente ético o moral, porque los ciudadanos no tienen responsabilidad de esas guerras y por lo tanto lo que sí tienen es el derecho a disfrutar de una vida digna. Eso es lo mínimo que se les puede ofrecer y eso a veces en casos de millones de personas que están en el umbral de la pobreza o superado ese umbral incluso, pues no se puede decir realmente que eso pues sea algo que se pueda argumentar justificándolo. Ciertamente podemos decir que hemos avanzado muchísimo en la información gracias a Internet, a los móviles, a las tablets o tabletas, a los ordenadores personales, etcétera. Y eso es un mundo nuevo que estamos explorando continuamente, pero a pesar de esas ventajas tecnológicas, informáticas, etcétera, pues también hay que pensar en el bienestar material de las personas y eso pues a veces se deja un poco de lado. Se buscan soluciones parciales a los problemas sociales, económicos, etc. En ese sentido, como dice también José Carlos Ruiz, propagamos la política del carpe diem como esencia de la felicidad, pero, dice él, nos atiborramos de ansiolíticos pensando en un mañana incierto que nos genera angustia, realizamos un canto a la vida bajo el paraguas de la felicidad, mientras que no cesa de aumentar el número de suicidios y se incrementan los problemas de salud mental, creamos grupos de WhatsApp y comunidades virtuales donde interrelacionarnos, pero nuestros mayores mueren solos en sus pisos. Aquí en este párrafo simplemente ya hay varios puntos que podrían ser objeto de un comentario realmente profundo. Voy a empezar por la parte final. Pues muchos mayores mueren solos en sus pisos como abandonados y otros mueren en residencias que no tienen las condiciones adecuadas de dignidad, diríamos, de buen trato, en el sentido de que estén bien atendidos de una forma total, y eso es muy triste. Y ya no voy a mencionar el caso de los que murieron en la pandemia por falta de atención, porque no había respiradores suficientes, etcétera, que eso, aunque se dijo cuando ocurrió la pandemia, hay que volver a insistir en ello y recordarlo siempre. Eso no puede volver a repetirse jamás. Y estos son problemas muy graves. En relación con el aumento del número de suicidios y el incremento de los problemas de salud mental, esto viene derivado, en buena medida, de el egoísmo que está invadiendo la sociedad de una manera absoluta, es un sálvese quien pueda, y cada vez hay más soledad. El problema de la soledad es un problema gravísimo también, porque a veces se descarta a las personas porque son mayores y llegan a vivir muy solas. En otros casos diríamos que la sociedad lo que potencia es que haya una normalidad en los comportamientos, una supuesta normalidad que sería muy discutible, y en el momento que unas personas se diferencian de los demás porque son creativas o porque son diferentes, pues quedan como marginadas o aisladas. Y eso tampoco es justo ni tendría que suceder según las leyes, pero sucede. Y todo eso aumenta también los problemas de salud mental. La crisis económica también incrementa estos problemas mentales,
porque la gente se ve asfixiada a nivel económico y eso pasa factura a nivel mental, a nivel psicológico, etcétera, etcétera. Luego también el aumento enorme de divorcios, de separaciones, deja familias en muchos casos desestructuradas, sobre todo si tienen hijos pequeños o hijos en edad escolar, eso afecta mucho o puede afectar bastante a los hijos. Y aunque hay una política estatal de ayuda a los menores en esas situaciones, pues esto no siempre se consigue, en algunos casos, y todo esto hace que la vida en sociedad sea cada vez más complicada, más compleja, más difícil. Todo eso hace que aumente el consumo de ansiolíticos, de medicamentos contra la ansiedad. En ese sentido, también es cierto que hay que aumentar los niveles de resiliencia, de resistencia psicológica de las personas, y eso también es una tarea a realizar. Pero en cualquier caso, esto que he señalado también es decisivo, es importante. Por otra parte, la gente desea ser feliz, y eso se observa, por ejemplo, como dice también José Carlos Ruiz, si analizamos la convalecencia de la felicidad cuando nos acercamos al motor de búsqueda de Google. Pero si ampliamos el foco, hay un dato curioso, dice, desde 1990 y hasta 2011. El número de publicaciones y noticias en torno a la felicidad no para de crecer de manera exponencial y ha pasado de apenas 2.500 a más de 25.000. ¿Por qué aumenta exponencialmente? Porque la gente quiere ser feliz y no puede. Y eso hace que busque publicaciones donde encuentre como recetas o soluciones para llegar a ser feliz. Y eso es una muestra de lo que está sucediendo. Si la gente mayoritariamente fuera bastante feliz, no buscaría tanta información sobre qué es la felicidad o cómo se consigue, muy probablemente. En ese sentido, hay muchas cosas que cambiar, que transformar, etc. Por otra parte, como se sabe, ya desde la Constitución americana y luego en otras constituciones, pues se habla del derecho a la felicidad. Y por ejemplo, en España, como dice también José Carlos Ruiz, no tardó mucho la Constitución española de Cádiz de 1812, siguiendo los pasos en cierto sentido de la Constitución americana anterior, en adherirse a este propósito, convirtiéndolo en un derecho y situando el objetivo de la política en procurar la felicidad de los ciudadanos. Efectivamente, o en intentarlo al menos, pero sin unas condiciones económicas adecuadas que permitan llevar una vida digna, pues no se puede conseguir en muchas ocasiones esa felicidad ansiada o deseada. Por otra parte, también hay otras muchas cuestiones que se pueden comentar, por ejemplo, el asedio y conquista de la felicidad. Como escribe también José Carlos Ruiz, filósofas como Victoria Camps respaldan esta postura cuando al hablar de sus enseñanzas al respecto afirman que la felicidad es un bien, lo dice Victoria Camps, que exige esfuerzo, paciencia, perseverancia y tiempo. 4 requerimientos que en pleno siglo XXI se antojan complicados, dice José Carlos Ruiz. Efectivamente, la felicidad supone ser disciplinado, ser esforzado, tener paciencia, tener perseverancia, tenacidad y un cierto tiempo. Si no, pues es difícil conseguir ser feliz, porque hay que considerar también, como decía Julián Marías, que en la vida hay islas de felicidad. No se puede pretender tener o lograr una felicidad absoluta y completa durante todos los minutos del día, todas las horas del día y todos los días de nuestra vida. Eso es prácticamente imposible, incluso para los que fueron emperadores, reyes, etc. No digamos para las personas que no lo son. En ese sentido, pues por supuesto hay que intentar ser felices al máximo posible. También hay un libro muy conocido, muy famoso, Bertrand Russell, que se llama precisamente La conquista de la felicidad. Y el propio Russell aseguraba, he escrito este libro partiendo de la convicción de que muchas personas que son desdichadas podrían llegar a ser felices si hacen un esfuerzo bien dirigido. Claro, en este sentido se trata de ver qué tipo de comportamientos pueden procurar una mayor felicidad y aplicar esos comportamientos en la vida diaria o hacer esos comportamientos diariamente. En ese sentido, pues lógicamente podemos pensar que es una tarea, pero ahora hay pues una costumbre de pensar que la felicidad es acumular también el mayor número de experiencias positivas, se entiende. Y esto pues también puede llegar a cansar a las personas. En cualquier caso,
yo creo que la esencia de la felicidad es una mezcla de aventura, de riesgo, también de prudencia y sobre todo de hacer cosas variadas. Yo creo que la variedad en la vida es uno de los elementos clave, a mi juicio, de la felicidad, y el tener experiencias también lo es. Eso no lo pongo en duda. Además, ha cambiado la mentalidad en muchos sentidos. Por ejemplo, como también señala muy bien José Carlos Ruiz, el sujeto preglobalización se acordaba de la felicidad solo cuando una desgracia llegaba a su vida, pero el resto del tiempo su principal preocupación pasaba por la edificación de una vida lo más digna posible, tratando de hacerlo lo mejor que sabía. Pero actualmente el objetivo de la vida parece que es simplemente el puro disfrute de las cosas, de la realidad, de lo material, y lo demás queda en un segundo o un tercer término o queda en parte olvidado. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.